Hola, bienvenida al podcast Con Voz Emprendedora. Soy Noelia Dinuncio, una emprendedora autodidacta, inquieta y madre numerosa, creadora de este espacio para mujeres que buscan subirle el volumen a su propia voz. Una comunidad para encontrar nuestro propósito, aprender, inspirarnos, soñar y juntas liderar nuestras vidas. Sube el volumen, que empezamos. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Con Voz Emprendedora. En este episodio especial no tendremos invitada, estaré yo. La verdad que quería aprovechar este momento para poder contaros mi experiencia y todo lo que he aprendido en estos últimos 3 meses. Yo lo nombro como 3 meses, pero en realidad este es un proceso por el que llevo pasando 2 años. Y os contaré brevemente algunas pinceladas dejé en uno de los IGTV que hay en la cuenta de Con Voz Emprendedora. Hace 2 años atrás, cerca de cumplir los 30, empecé a pasar, podríamos decirlo, ¿no?, por una crisis. Me sentía desilusionada, vacía. Me costaba muchísimo ver cómo era mi vida en este momento versus la expectativa que uno suele tener de la llegada a los 30. Y no quizás porque sea un número muy importante, la gente suele celebrar más los 40 o los 50, pero para mí sí que era como un ciclo súper importante que se cerraba. Sobre todo porque me tocaba celebrarlo lejos de toda mi familia. Nosotros, para que os situéis un poquito en la situación, en el año 2014, finales del 2014, decidimos emigrar junto con mi marido y con mis 2 hijos. Martín tenía 4 años y Juli tenía 1 año recién cumplido. Y es verdad que a muchos os parecería una locura emigrar con 2 niños pequeños, con casi nada de dinero en la cuenta, y cuando digo casi nada es realmente casi nada. Nos vinimos con 2.000 euros. Fue una experiencia durísima porque nos ha costado muchísimo salir adelante, y también fue la experiencia más maravillosa que podamos vivir, yo creo, que en nuestra vida. Nosotros como pareja llevábamos muchos años queriendo emigrar, prácticamente desde que nos conocíamos, ya 7 años antes de esta fecha en la que realmente viajamos. Y para nosotros era un sueño. En su momento, cuando éramos solo la pareja, nos pasábamos horas y meses y años enteros soñando con ese momento en el que llegáramos a Europa, en el que conociéramos distintos países, distintas ciudades que eran como súper emblemáticas para nosotros para poder conocerlas, y eran el sueño de toda una vida. Pero distintas circunstancias de la vida, distintas cuestiones, no nos animamos en ese momento en el que éramos solo nosotros 2, y los años fueron pasando, fuimos formando nuestra familia y algo sucedió un día. Era un día como cualquier otro, estábamos sentados a la noche después de cenar y apareció una oferta de pasajes. La verdad que un poco incrédulos porque era una oferta demasiado buena. Imaginaros que normalmente en aquella época un pasaje para venir a Europa valía entre 800 y 900 dólares, y en esta oferta rozaba los 500 dólares, por lo cual era realmente una muy buena oferta. Lo miramos y un poco con ilusión y tal, pues empezamos a mirar cuál era la fecha más lejana para comprar los pasajes con esa promoción. Y era a 6 meses exactamente de la fecha en la que estábamos situados. No os puedo explicar qué, ni por qué, ni cómo tomamos esa decisión, porque no fue para nada un momento lógico ni en el que hubo palabras, y me emociono de solo pensarlo porque realmente fue un antes y un después en nuestras vidas. Simplemente nos miramos y supimos que lo teníamos que hacer.
Compramos esos pasajes y entonces teníamos un objetivo por delante. Eran 6 meses que teníamos que vender todo lo que teníamos, que teníamos que prepararnos, juntar hasta el último peso que pudiéramos para entonces poder cumplir ese sueño. Con todos los miedos que no os podéis imaginar, todos los miedos que teníamos al cabo de 2 o 3 días cuando salimos de esa nube de adrenalina y euforia de haber comprado los pasajes, para entonces tener que pensar qué íbamos a hacer, de qué íbamos a vivir, dónde íbamos a vivir, qué íbamos a hacer con nuestros hijos. Teníamos 2 niños pequeños, os repito, tenían 4 años y para el momento que viajamos, Juli ya había cumplido el año. Fueron meses súper intensos de conectar con muchísima gente y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque al igual que hoy en día en mi proceso como emprendedora, las comunidades de mujeres emprendedoras, la cantidad de mujeres que fuera de comunidades también las redes te permiten conocer, hacen que mi día a día sea mucho más llevadero y me acompañen en todo este proceso. De la misma forma, en aquel momento, las comunidades que hay en Facebook, sobre todo, de argentinos que ya habían emigrado, de distintas personas también de otras nacionalidades del resto de América que también habían emigrado a Europa, nos ayudaron muchísimo a resolver dudas, a contactar, a conocer y a ponernos un poquito en situación. Os tengo que decir que fueron 6 meses intensos, duros y que valieron hasta la última lágrima que derramamos en el camino. Al cabo de esos 6 meses, pues ya teníamos todo listo, habíamos vendido absolutamente todo lo que nos había llevado 7 años conseguir. Tanto mi marido como yo, cuando nos mudamos juntos, no teníamos nada. Todo lo que hemos tenido nos ha costado muchísimo sacrificio y algún que otro regalo de nuestras familias. Ese momento en el que vendimos nuestros electrodomésticos, nuestros muebles, regalamos nuestra ropa, donamos los juguetes de nuestros hijos y metimos toda nuestra vida, todos nuestros últimos 7 años los metimos en 4 maletas. Y os puedo decir que en ese momento fue muy duro, pero con el paso de los meses nos dimos cuenta que en realidad nos sobraban un montón de cosas de todo lo que habíamos traído. No voy a hablar de la despedida y todas esas cuestiones sentimentales. Imaginaros si ya hasta aquí estoy emocionada de contar esta experiencia. No me quiero meter en esa parte que ya todos imagináis lo difícil que es. Os quiero contar cómo fue nuestro proceso cuando llegamos a Europa. Nosotros llegamos a Madrid el 4 de noviembre del 2014, con muchísima ilusión, con muchas ganas de comernos el mundo, literalmente. Si hay algo que me gustaría contaros de las despedidas, y fue que más allá de toda la emoción que uno siente y la tristeza, y sobre todo la incertidumbre de no saber cuándo vas a volver a ver a tus seres queridos, os tengo que decir que estábamos tan emocionados, con tanta ilusión, con tantas ganas, que no podíamos estar tristes en este momento. Yo sé que suena difícil de situarse, pero era el sueño de nuestras vidas. Realmente estábamos cumpliendo el sueño de nuestras vidas. Entonces no teníamos en nuestra cabeza más que ilusión y alegría y fuerza y ganas, y con toda esa energía tan positiva fue que llegamos a Madrid como escala para luego coger nuestro vuelo a Milán y posteriormente un tren que nos llevará hasta Alessandria, que es el pueblo en el que vivimos durante 2 meses durante nuestra llegada. Bueno, fueron 36 horas de viaje agotadoras. Imaginaros esas 36 horas con 2 niños pequeños, con 4 maletas, 3 mochilas, las 2 maletitas de mano. Bueno,
el carrito de Julia, bueno, parecíamos, no sé qué parecíamos, era muy gracioso vernos y tenemos un montón de anécdotas súper divertidas de correr, imaginaros que el primer día que llegamos, bueno, todo ese trayecto de casi 12, 16 horas entre Madrid y la llegada a Alessandria, no teníamos internet, por lo cual era todo a la vieja usanza, preguntando, yendo a los mostradores, sin hablar italiano. En Madrid fue muy fácil, pero en el momento que llegamos a Milán no hablábamos italiano, ninguno de los dos, no teníamos internet para ayudarnos, por lo cual, bueno, fue toda una experiencia muy entretenida y otra vez como si fuera una cadena de ir encontrándonos gente maravillosa en el camino. Solo os cuento esta anécdota súper graciosa. Cuando llegamos estábamos en el tren de Milán a Alessandria y teníamos que hacer un trasbordo. Bueno, ese trasbordo consistía en bajar unos 2 pisos en escalera y volver a subirlos porque había que hacer un cambio de andén. Todo esto en un promedio de menos de 2 minutos, porque en el momento que el tren paraba para que tú bajes, el otro tren ya estaba del otro lado del andén para que tú vuelvas a subir. Por lo cual no había tiempo para familias con prácticamente 7 maletas, carrito de la niña, mochilas, bolsos. Bueno, no sé, nos empezamos a desesperar. Me acuerdo de estar arriba en la parte, en el piso superior, con el carrito de Julia, con ella arriba, y mi marido como loco por las escaleras, subiendo y bajando con las maletas, muy optimistas nosotros de que podríamos hacer todo eso en los 2 minutos que teníamos para hacer cambio de tren. Y en ese momento de película casi tragicómica, bueno, un chico nos vio y enseguida, sin preguntarnos, sin hablar, sin nada, empezó a correr junto con mi marido y las maletas. Empezó a llamar a la gente que estaba arriba del tren al que nos teníamos que subir para que avisen al conductor que espere, y la gente empezó a bajar y a ayudarnos a poder subir todas las maletas. Y bueno, entre 2 personas movieron el carrito de Julia con ella encima por las escaleras de un lado a otro. Imaginaros nuestra alegría en ese primer contacto prácticamente que teníamos con lo que sería nuestro nuevo hogar, con lo que sería la gente con la que nos relacionaríamos. Tener ese recibimiento para nosotros fue muy gratificante y fue un poco validar que estábamos haciendo lo correcto. Esto que yo os cuento jamás nos hubiera pasado en Argentina. O si nos hubiera pasado hubiera sido como un milagro de la vida. Y esta generosidad de la que hablo la vimos a lo largo de los 2 meses que estuvimos en Italia. No podemos estar más agradecidos del lugar en el que llegamos, de la gente increíble con la que nos cruzamos. Esa era una anécdota de color que os quería contar porque de verdad que es muy graciosa y a día de hoy la sigo recordando como con mucha nostalgia y también con esto de peli tragicómica, ¿no? Nuestros 2 meses en Italia fueron muy tranquilos. Habíamos ido a Italia porque mis bisabuelos eran italianos y para poder hacer el pasaporte pues necesitábamos estar residiendo en alguna comunidad italiana. Por lo cual estuvimos ahí 2 meses haciendo los trámites y mientras tanto estábamos todo el día en un piso. Era pleno invierno, bueno, como sabéis, en el norte de Italia, que es donde está Alessandria, hacía mucho frío, oscurecía muy temprano y sin embargo fueron unos meses increíbles. Conocimos el pueblo, que es un pueblo bellísimo. Tuvimos la oportunidad de durante ese tiempo visitar Turín, visitar Génova. Estuvimos en Milán haciendo trámites, por lo cual también pudimos recorrer un poco la ciudad. Os tengo que decir que como pareja, como familia, también nos ayudó muchísimo. Los trámites salieron, finalmente ya tenía mi pasaporte italiano y ya con el pasaporte en mano pues decidimos venirnos a España, que siempre era nuestro destino final. Hasta 2 semanas antes de irnos de Italia no teníamos ni idea de dónde íbamos a ir. Pensábamos en Madrid, en Barcelona,
pero la verdad que eran ciudades muy caras y nosotros, como os conté, habíamos llegado con 2.000 euros únicamente y los teníamos que hacer rendir hasta poder tener trabajo. Entonces, finalmente, por cuestiones de la vida, dimos con una familia argentina que estaba viviendo en Asturias y nos fuimos hacia allí. En Asturias estuvimos unos 3 meses y en la versión corta de Asturias es que no conseguíamos trabajo. Yo había hecho algunas pruebas en algunas empresas de contact center, que era de donde yo venía trabajando los últimos 5 años en Argentina. No conseguía que esos trabajos pasar la fase de prueba y por ende que me pagaran, por lo cual ya estábamos en una situación desesperada porque no teníamos más dinero, no habíamos conseguido trabajo y los gastos de alquiler y comida pues seguían corriendo. En un momento de desesperación absoluta estuvimos buscando trabajo, bueno, para mí, porque a todo esto, claro, nosotros recién llegados a España, los que no seáis españoles, probablemente lo sepáis, mi marido no podía trabajar hasta no tener toda su residencia tramitada, por lo cual yo ya tenía mi residencia como italiana tramitada, que es mucho más fácil, o al menos en Asturias fue muy rápido poder tramitarla, pero la de él tardaba muchísimo tiempo y llevábamos ya casi los 3 meses en Asturias y todavía no habían salido sus papeles. Por lo cual empezamos a buscar trabajo para mí en cualquier parte de España. Enviamos currículum a Canarias, a Valencia, a Barcelona, a Madrid. Hablamos con todo el mundo que habíamos conocido, con cualquier contacto que tuviéramos en distintas partes de España o incluso hasta de Europa. Estuvimos contactando para ver de qué forma podían darnos una mano para conseguir trabajo. En medio de esta vorágine de enviar currículums a todos lados, que me llaman para una entrevista para una agencia de cambio de divisas en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Yo no tenía ni idea de dónde quedaba Palma de Mallorca, pero en ese momento de desesperación cualquier oferta de trabajo y cualquier entrevista que me hicieran era mucho más que válida para aceptar. Hice una entrevista telefónica, tuve una segunda entrevista telefónica, 2 entrevistas por Skype en el medio para evaluar mi nivel de inglés y finalmente la respuesta de la empresa era: estás preseleccionada, pero la entrevista final es en Palma de Mallorca. Y yo, bueno, yo y mi marido, ¿no? Entramos en un dilema, ¿vale? Tenía prácticamente una oferta casi formal de trabajo, porque ya había pasado todos los filtros, solo quedaba entrevistarme con quien sería el supervisor de la oficina en el aeropuerto de Palma. La verdad, no fue fácil tomar la decisión, pero decidimos que tenía que venir y hacer esa entrevista porque era la única oferta concreta que habíamos tenido y que podía ser una oportunidad. Como ya no nos quedaba nada de dinero, sí que es verdad que contamos con la ayuda de uno de mis cuñados y de mi madre, que a través de sus tarjetas en Argentina, pues compré el pasaje de tren para irme desde Oviedo a Barcelona y el pasaje de avión solo de ida de Barcelona a Palma. ¿Y por qué lo tuve que hacer así? Porque el billete de avión de Oviedo a Palma valía cerca de 300 euros y en cambio el tren a Barcelona y el vuelo a Palma eran 80 euros. Así que creo que no había mucho más que decidir que hacer ese trayecto de casi, pues ahora no recuerdo bien el tren, pero si no me equivoco fueron 8 o 10 horas en tren desde Oviedo a Barcelona. Tuve que pasar la noche en Barcelona y finalmente el vuelo salía a Palma el día siguiente a las 6 de la mañana. Este sí que fue el día más duro de toda mi vida porque era realmente una situación extrema. Yo me preparé solo mi maletita de mano con la muda de ropa para la entrevista, con 2 o 3 mudas de ropa más, prácticamente con lo que podía llevar de jabón y shampoo en la maleta de mano, y me fui únicamente con eso sin saber,
cuándo volvería a ver a mis hijos, cuándo volveríamos a estar los 4 juntos, porque solo tenía el pasaje de ida para irme, no tenía otra cosa. Así que, bueno, fue un día muy, muy duro. Yo creo que si alguien iba en el tren, que iba mucha gente en el tren ese día, se habrán montado 1000 películas porque fueron 8 o 10 horas llorando en el tren como si me hubieran sacado una parte de mí. Y incluso fue muy extraño porque Barcelona era una de esas ciudades que queríamos conocer con muchísima ilusión. Y cuando bajé en la estación de Sants y recorrí la avenida, llegué hasta el Arenas y tenía un sabor súper agridulce. Era por un lado estoy aquí, llegué después de tantos años soñando con este momento, pero tenía un sabor súper agridulce por la situación en la que había llegado, ¿no? Y por estar sola en ese momento y por no saber qué es lo que iba a pasar de ahí en adelante. Bueno, resumiendo, paso la noche en Barcelona, al día siguiente cojo mi vuelo a las 6 de la mañana y aquí llega una anécdota bonita porque en el momento que salgo del aeropuerto de Palma y recuerdo este día grabadísimo en mi mente, por eso el otro día cuando mi hijo en el directo me pidió que eligiera una fecha, para mí era el día que llegué a Palma, para mí es un día súper especial. Fue solo salir del aeropuerto y yo no podría describirles en palabras lo que sentí en ese momento. No sé si fue el cielo, el olor a mar, el aire mágico que hay en esta isla, pero yo sentí que todo iba a estar bien y yo sentí que este era nuestro lugar. Sé que cuesta pensar que podría estar tan positiva en ese momento, para mí también era muy difícil, pero fue un sentimiento que me invadió. En Palma, llego con mi maletita, tengo que buscar un sitio donde dejar la maleta y un sitio donde dormir, porque independientemente de la entrevista y de que no sabía cuándo iba a volver a mi casa, pues al menos esa noche tendría que dormir en algún sitio. Así que recuerdo, llego a la parada de autobús que hay frente a la salida del aeropuerto de Palma y solamente hay 2 líneas de autobuses aquí. Entonces me empiezo a leer las paradas, pues una que llevaba, ahora ya lo sé, para el centro, y la otra decía todos nombres de hoteles en las paradas. Entonces yo dije, bueno, pues nada, si quiero irme a un sitio donde encontrar hoteles, tendré que coger este autobús. Cogí el autobús, bajo en una de las primeras paradas que empieza la zona hotelera y empiezo a entrar hotel por hotel a preguntar cuánto me salía la noche. Imaginaros que yo me había ido sin dinero a Palma, tenía que saber cuánto medianamente me iba a salir el hotel y iba a contar con la ayuda de, en este caso, mi abuela, que me iba a pagar las noches de hotel que necesitara, al menos al principio. Igual a todo esto, paréntesis, a nuestras familias le hemos pedido estas ayuditas con las tarjetas, pero nunca le dijimos para qué eran. Nadie de nuestra familia sabía que yo estaba en la otra punta de España, en una isla en el medio del Mediterráneo, y que Edu, mi marido, estaba solo con los niños en Asturias. O sea que también eso tenía un plus de presión, de no poder compartirlo con nadie porque precisamente no queríamos angustiar a nuestras familias de la situación por la que estábamos pasando. Hago la entrevista, bueno, consigo el hotel, muy barato, precios que ahora son como irrisorios aquí en Mallorca, porque me acuerdo que pagué 25 euros la noche con media pensión. Vamos, era un regalazo. Obviamente era marzo, no era para nada temporada y hace 5 años atrás, por lo cual los precios eran otros también. Vuelvo al aeropuerto para hacer la entrevista. Bueno, la entrevista va muy bien. Yo tengo la sensación de que el supervisor estaba contento, pero me dice que le llevaría un par de días saber quiénes serían los seleccionados. Yo le pido encarecidamente que me intente responder tanto por sí o por no lo antes posible, porque no tenía ninguna perspectiva de qué iba a hacer. Así que, cuestión, me vuelvo al hotel. Como estaba en zona hotelera, pues tuve mi primer contacto con el mar y a partir de ahí tocaba esperar. Mientras tanto, busqué trabajos en InfoJob para ver si conseguía otra cosa en Palma, aprovechando que estaba ahí. Digo,
seguiré buscando precisamente aquí y si encuentro algo antes, mejor. Buscando también dónde me quedaría, porque bueno, el hotel se suponía que era algo temporal, pero todo era como tan en el aire que fueron días dificilísimos. Yo llegué un martes y me contestaron al viernes, en el que me dicen que sí, que había sido seleccionada y que la semana siguiente ya empezaríamos la formación. Bueno, una alegría inmensa, 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 que seguía sin resolver la cuestión de, claro, hasta que no cobrara la primera parte de los días trabajados, pues seguiría sin dinero. Conseguí un alquiler de habitación que me salía mucho más barato que el hotel. Me trasladé y una vez ahí ya instalada, pues entonces sí le avisé a mi madre y a mi padre dónde estaba. Bueno, me acuerdo que no lo podían ni creer porque era como, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Y bueno, una cuestión muy, muy difícil de entender para todos y que nosotros sabíamos que era la mejor opción que teníamos. O sea, no teníamos otra opción, era o eso o quedarnos en la calle. O sea, no teníamos muchas más opciones, así que son uno de esos momentos en los que uno no piensa. Hoy a lo mejor digo, jolín, ¿cómo lo pude hacer? ¿Cómo hice para aguantar? ¿Cómo hicimos, ¿no? Para sobrevivir a toda esa situación. Pero en el momento uno hace lo que tiene que hacer para, para sobrevivir, uno hace lo que tiene que hacer por sus hijos y uno hace lo que tiene que hacer por el bien de la familia. Por lo cual yo tengo que decir que no me arrepiento para nada de de todo lo que vivimos. Muchos pensarán, vale, me vale esa parte positiva de final feliz, pero que inconscientes o cómo lo habéis hecho así, las cosas se planean mejor. Y yo tengo para decirles que sí, que toda opinión es válida y y que podría ser que lo deberíamos haber hecho mejor, podría ser que no deberíamos haberlo hecho hasta no tener X cantidad de dinero o no deberíamos haberlo hecho hasta no tener X cosas resueltas. Pero si yo tengo que resumir nuestra experiencia emigrando y la sensación o ¿no? el feedback final que tenemos de toda esta experiencia es cómo no lo hicimos antes, cómo no nos atrevimos antes. Porque a pesar de todo lo que haya pasado, yo os puedo garantizar que es la mejor decisión que tomamos en nuestra vida, que nos cambió 100% y que no podemos estar más felices del lugar en el que estamos, de las posibilidades que les estamos dando a nuestros hijos y de todo lo que hemos logrado en los últimos 5 años. Y os repito, esta es nuestra experiencia. Yo no estoy aquí ni para deciros lo que tenéis o no tenéis que hacer. Os cuento nuestra experiencia porque para nosotros fue realmente un antes y un después en nuestras vidas. Y os estaréis preguntando si habéis llegado hasta aquí en el episodio, ¿qué tiene que ver esto con los negocios? Y os voy a decir por qué. Os he contado toda esta primera experiencia tan importante y tan trascendental en mi vida. Porque para mí emprender va mucho más allá de los negocios. Para mí, mi experiencia en mi vida, emprender es una actitud frente a la vida. Yo me considero una emprendedora de toda la vida porque tengo actitud emprendedora, porque no tengo miedo a empezar de cero, porque tanto en esta experiencia que os conté, como en un montón de situaciones que he vivido a lo largo de mi infancia o de mi adolescencia, empezar de cero, superar las dificultades que te pone la vida, es una actitud. Y cuando eres emprendedora, cuando vas para adelante, cuando no tienes miedo a lo que está por venir y lo afrontas y buscas la forma de salir de esa situación y estás todo el tiempo pensando de qué forma lo puedes hacer mejor, de qué forma puedes mejorar, de qué forma puedes cambiar eso que la vida te puso adelante y si no lo puedes cambiar, de qué forma tú puedes estar mejor y sobreponerte a esa situación. Entonces, esta experiencia, como tantas otras, las he podido llevar adelante porque tengo una actitud emprendedora. ¿Y esto por qué os lo digo?
porque en esa crisis que yo os contaba hace 2 años atrás, claro, llevábamos 3 años aquí, ya nos habíamos instalado, ya había pasado toda esta adrenalina, euforia y todo lo que, lo que conlleva emigrar. Y claro, fueron muchos meses de una ciudad a otra ciudad, distintas dificultades, conseguir un trabajo, estar trabajando los dos, y una vez que estábamos trabajando los dos, pues entonces buscar un colegio, y después que buscar un colegio, conseguir un piso en donde vivir ya de forma fija, porque estábamos de temporales en temporales y era una locura realmente llevar a los niños al colegio, llegar a nuestros trabajos. Entonces fue un proceso que yo os conté los primeros 4 meses, pero fue un proceso que nos llevó casi un año aproximadamente, añito y medio, hasta que instalamos y ya estábamos como más asentados. Claro, a partir de ahí ya llega el momento de uno se acomoda, y a mí pues a los 3 años de haber llegado, que coincidía con mi cumpleaños número 30, sí que es verdad que empecé a sentir esta cosa de qué quiero para mi vida. Aparentemente ya llegué a todo lo que yo quería llegar, pero me sentía como vacía, no podía disfrutar de las cosas, me sentía como envuelta en una burbuja de rutina, ¿no? Me levanto, desayuno, llevar a los chicos al colegio, correr al trabajo, estar en un trabajo que después de 3 años ya no me satisfacía a mí personalmente, era un trabajo muy rutinario, en el que no tenía posibilidades, al menos dentro de ese mismo departamento, no tenía posibilidades de crecimiento. Y yo soy una persona muy ambiciosa, a mí me gusta crecer en mis trabajos, me gusta superarme, me gusta tener nuevos desafíos. Y me encontraba en ese punto de la vida en el que todo parecía monótono, todo parecía igual y no veía ninguna posibilidad de mejora a largo plazo. Y claro, toda esta situación choca completamente con esto que yo os digo que yo soy, esta ambición, esta necesidad de crecimiento, esta actitud de emprender, de empezar, de adrenalina, de salir adelante y de estar constantemente en desafío. Lo pasé muy mal, tuve unos meses con, bueno, crisis de ansiedad, pasé mucha ansiedad, estaba muy deprimida, muy angustiada, me costaba mucho disfrutar de todo. Y en todo este proceso en el que estaba tan mal, leí un libro que sí que es verdad que no tiene nada que ver con el emprendimiento, y también lo nombré en el directo que hice con mi hijo, que se llama Tu segunda vida empieza cuando descubres que solo tienes una. Y ese libro a mí realmente me abrió la cabeza. Es una novela mezclada con coaching. Es un autor italiano. Mira, no me he traído ni el libro cerca para deciros el autor. Y a mí ese libro me hizo hacer un clic de, venga Noelia, no pasa nada. Hoy estamos ahí, pero tienes que cambiar el chip. Tienes que levantarte. No te puedes quedar ahí anclada en la rutina, no te puedes quedar anclada en la ansiedad, no te puedes quedar anclada en el vacío. Piensa, y volvemos a lo que os decía al principio, ¿no? Cuando estamos de bajón nos cuesta. Piensa en todos esos logros, piensa en todo lo que has superado en tu vida, y que esto no te defina, que este momento, que esta situación puntual por la que estás atravesando no te defina y no marque los próximos años de tu vida. Y a mí eso me ayudó a salir de ese estado en el que estaba, y empezó todo un periodo de autoconocimiento, de buscarme, de intentar conectar conmigo misma. Claro, ya había cumplido con todos los patrones que la vida tenía para mí, ¿no? Yo fui una buena alumna, fui una buena trabajadora, conocí al amor de mi vida y me casé. Y no voy a decir que soy una buena esposa, pero o sea, tenía ese rol cumplido también, ¿no? Cumplí mi rol de hija, cumplí mi rol de estudiante, cumplí mi rol
de casarme, tuve a mis hijos, cumplo mi rol de madre. Claro, y en todo esto que iba pasando a lo largo de los años era, vale, ¿y cuál es tu rol? ¿Cuándo llega el momento de mirarte a ti, de cuidarte a ti, más allá de la madre, más allá de la esposa, más allá de la hija, de la trabajadora, más allá de todos esos roles que ya tienes en tu vida? ¿En qué momento te cuidas a ti? ¿En qué momento te dedicas a ti? Y esa era, en el fondo, el kit de la cuestión, como quien dice. Era ahí donde estaba el problema. Me sentía vacía porque durante muchos años todos los otros roles habían estado en prioridad y yo había quedado para después. Entonces, a lo largo de estos últimos 2 años, he leído muchísimo sobre desarrollo personal. He logrado un cambio en mi trabajo también. Al final, cuando uno cambia el chip, las cosas simplemente empiezan a suceder. Yo sé que si ahora estás escuchando y estás en ese momento en el que todo lo ves negro y estás pasando por una etapa similar a la que yo estaba pasando, te costará muchísimo conectar con esto que yo te digo de cuando cambias la mentalidad, cuando te predispones a las cosas buenas que lleguen a tu vida, van a pasar. Yo lo sé, porque a mí también me pasaba. Yo no creía que eso fuera así. Pero os tengo que decir que no es de un día para el otro, empecé a leer, empecé a sentirme mejor, empecé a trabajar en mí y llegó esa oportunidad. Me ofrecieron un puesto dentro de mi misma empresa, me ofrecieron un puesto para cubrir una baja de maternidad como manager de departamento. Y lo más maravilloso de todo no era el puesto de manager y la posibilidad de cambiar de trabajo, sino que ese puesto llevaba consigo el viajar por Europa para dar formaciones. Y eso era algo que a mí me llenaba de ilusión porque me encanta la parte de dar formaciones. Entonces me conectó de vuelta con toda una parte mía muy interna que tenía obviamente abandonada porque hacía un trabajo de responder emails en el cual mi creatividad estaba completamente apagada, y esto me permitió conectar todo lo que había aprendido en los últimos años en mi puesto de trabajo, porque trabajaba día a día con todos los recovecos del programa de fidelidad de la empresa, por lo cual poder ir a dar las formaciones era algo que podía sumar todo ese conocimiento que había adquirido a lo largo de mi experiencia trabajando ahí, con mi creatividad, con poder montar las presentaciones, poder montar las formaciones, y esto también me conectaba con poder practicar el inglés, que siempre fue algo que está en mi vida presente desde los 6 años y que tantas puertas me ha abierto a lo largo de la vida y que yo lo disfruto muchísimo. Entonces fueron unos meses increíbles donde aprendí tanto, 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 y, y pude viajar. Para mí eso fue increíble, viajar. Viajé sola, pero ya esta vez desde otro lugar, no desde esa angustia con la que me tocó llegar a Barcelona, sino que viajé con toda la ilusión de estar ahí, ¿no? De haber llegado como, aunque sea por unos meses, estar en un puesto de trabajo que me resultaba desafiante, que me permitía conectar con parte de lo que a mí me gusta hacer, que me permitía viajar. Bueno, fueron unos meses increíbles, y un mes de junio, fue justo en un mes de junio que me tocaron todos los viajes porque todas las formaciones estaban centradas en esa fecha. Entonces fueron 2 semanas, creo, viajando, y fue increíble, fue increíble. Estuve en Sitges, en Madrid, en Barcelona, en Milán, en Manchester y en Londres. Fue increíble, y sobre todo cuando me dijeron que tenía que viajar a Londres, para mí fue un sueño hecho realidad. Yo soñaba con conocer Londres desde que tengo 8 años, y siempre le decía a mi madre que yo iba a viajar a Londres y le iba a mandar una foto desde el Big Ben.
Y en ese momento parecía algo completamente lejano y prácticamente sacado de un cuento de fantasía, porque realmente así es cuando vienes de una clase media baja en Argentina. Europa es inalcanzable. Y esa foto que yo le prometí a mi madre y yo le decía que algún día se la iba a mandar, realmente parecía inalcanzable. Pero bueno, ahí estaba y había logrado llegar a Londres, y la foto del Big Ben no se ve muy bien porque estaba en obras, o sea que esa parte no, no se disfruta la foto del Big Ben, pero estaba ahí, pero estuve en Londres y solamente pude estar 12 horas y caminé lo que no está escrito para visitar o al menos ver, porque yo creo que no tuve tiempo ni de asimilar lo que, lo que es Londres por el poco tiempo que estuve, pero al menos estuve parada en distintos puntos emblemáticos que quería ver y pude respirar al menos el estar ahí. Entonces, ¿esto a qué viene? A que simplemente sucedió. En el momento en el que yo cambié mi chip, en el momento en el que yo me predispuse a centrarme en mí y a ocuparme de mí, cosas buenas y cambios empezaron a suceder en mi vida. Posteriormente a esta baja de maternidad, pues me ofrecieron un puesto junior de marketing digital en la empresa para seguir aprendiendo, para seguir formándome. Junto con eso, la empresa todos los años da una X cantidad de plazas para un máster de marketing digital que organiza con la Universidad de Baleares, y también me seleccionaron para participar. Entonces, aquí es donde yo os digo que las cosas buenas empiezan a pasar y empiezan a llegar cosas a tu vida que a lo mejor sin creerlo, sin pensarlo, era exactamente lo que necesitabas. Así que en estos últimos 2 años pasé de ese momento, esa crisis existencial, de ese estado de ansiedad y de depresión y de sentirme mal y de no encontrar sentido, de verme hundida en la rutina, a tener nuevos desafíos, a tener un trabajo que me apasionara, que me desafiara, que me permitiera aprender sobre marketing, trabajar directamente en algo que yo siempre me había gustado el hecho de las redes sociales, bueno, descubrí hace poco la multipotencialidad y estoy investigando sobre eso para ver cómo aplicarlo y cómo sacar partido de esa multipotencialidad que siempre he tenido, simplemente que no tenía nombre. Yo en todos los emprendimientos que he querido hacer a lo largo de los años, siempre me ha gustado la parte de diseño, la parte de escritura, intento hacer un poco de todo porque las cosas que me interesan me formo, soy una adicta a la formación, a aprender, a leer y a experimentar. Yo ahora mismo estoy aprendiendo a usar Photoshop y me paso horas toqueteando la herramienta porque es parte de mí, eso de investigar, de probar, de ver cómo funciona. Entonces, sumarle a ese aprendizaje autodidacta que yo llevaba años haciendo de diferentes cosas, poder tener un marco más formal dentro del marketing digital, ver un montón de herramientas desde un lado profesional, trabajar con grandes partners como Google, como Trivago, como TripAdvisor, conocer herramientas de marketing digital de las que normalmente uno no conoce. Para mí fue una experiencia increíble y hoy en día sigue siendo mi trabajo, solo que estoy de baja por maternidad. Entonces, para mí aprender fue algo que me ayudó a decir, ¿y por qué yo no puedo implementar todo esto que fui aprendiendo en mi trabajo? ¿Por qué yo no puedo hacer algo con esta necesidad que tengo de que quiero emprender, pero muchas veces no sé por dónde empezar, tengo miedo o no me siento lo suficientemente capaz? Y de todo esto surge Con Voz Emprendedora. Empieza
por una necesidad mía. Yo esto sí que ya lo he comentado en varias ocasiones, pero es que surge así. Yo durante mi baja de maternidad pues estaba ahí pensando, comiéndome el coco en las de, como usuaria de Instagram y todo, digo, a mí me encantaría emprender. Yo esta vez sí, esta vez quiero hacer algo, pero que la diferencia de este último emprendimiento a todos los anteriores es que en todos los anteriores yo buscaba qué emprender para ganar dinero. Ese era como el motor principal. Vale, quiero ganar dinero para poder quedarme en casa. ¿Qué puedo hacer? Y entonces intentaba buscar tendencias. Pues si ahora se vende más esto, pues a ver si yo lo puedo hacer. O si ahora está más de moda esto, a ver si yo lo puedo hacer. Y en esta oportunidad fue distinto, porque en esta oportunidad no fue qué puedo hacer para ganar dinero. Fue cómo puedo yo aportar. ¿Cómo puedo yo aportar a esas mujeres que están, al igual que yo, queriendo emprender, pensando que tienen una idea, pero que no saben si la van a poder llevar adelante, o que tienen ya un negocio físico o un negocio virtual, pero que no están pudiendo aprovechar todos los beneficios y todo lo que podrían hacer con las redes sociales, todo lo que podrían hacer con un buen plan de marketing para mejorar sus negocios, para profesionalizarlos, para crecer en sus negocios y también para brillar ellas mismas. Muchas veces nos quedamos atrás de, bueno, estoy haciendo esto y me va bien y bueno, no puedo hacer más, no sé hacer más. Y a mí, como yo soy una persona inquieta, como soy una persona autodidacta, soy una persona completamente inconformista, yo siempre quiero aprender más, siempre, si estoy haciendo esto, es como un ejemplo de productividad en una fábrica, ¿no? Y a mí me pasó muchas veces en mis trabajos, sobre todo en el contact center. Si yo puedo hacer este trabajo en un minuto, ¿habrá alguna forma de que yo lo pueda hacer en 55 segundos? Porque si la hay, yo la quiero, porque voy a ser más productiva. Y esta actitud que tengo frente a todo es lo que me hace estar continuamente queriendo aprender y es lo que me mueve ahora mismo para acompañarte en tu proceso de emprendimiento, para que puedas encontrar inspiración, para que con cada entrevista que escuches del podcast puedas conocer la historia de una emprendedora que al igual que tú empezó en algún momento, que al igual que tú ha pasado por momentos buenos, por momentos malos y que al igual que tú salió adelante. Porque si ahora no lo ves, seguro que va a pasar. Y a mí me sirve tanto escuchar a otras mujeres y me nutre tanto las entrevistas del podcast. Creo que también lo he dicho muchas veces, me repito mucho, perdón. Es que a mí me inspira escuchar vuestras historias, leer vuestras historias. Cuando en vuestras cuentas o en vuestras stories habláis de vuestra historia, a mí me emociona, me inspira, me mueve, me enseña. Es que de eso se trata, de inspirarnos unas a otras, de querer crecer juntas y de, independientemente, yo durante todo este episodio os he hablado, ay, me trabé. Durante este episodio os hablé de que tanto en este gran emprendimiento de vida que fue emigrar, como incluso ahora mismo en este emprendimiento de Con Voz Emprendedora, no dispongo de recursos económicos. Yo ahora mismo el proyecto de Con Voz Emprendedora invierto hice el cálculo hace poco para el cierre de mes, invierto unos 60 euros al mes. Y es lo máximo que puedo invertir ahora mismo, porque de momento no está rentabilizado, porque estoy en una etapa de creación y consolidación del emprendimiento y ahora mismo no puedo dedicarle o invertir más dinero en él, porque vivo al día y porque lo ideal, y ojalá en una de las próximas entrevistas podamos contar con alguna coach financiera, que me encantaría poder tenerla, porque es verdad que se suele hablar de que lo ideal para emprender es tener un backup, ¿no? Una hucha de al menos 3 meses para poder vivir sin sueldo,
o 6 meses, según. Y a mí me parece eso lo ideal y de verdad que si tenés la posibilidad, hacerlo de esa forma. Yo os cuento mi experiencia. En mi experiencia, yo vivo al día, incluso a día de hoy. Es verdad, hice un curso de felicidad financiera, felicidad económica con Nieves Villena y me ayudó muchísimo a sanar mi relación con el dinero. También hice el curso de Sergio Fernández de Vivir con Abundancia, que lo hice durante esta cuarentena porque lo lanzó a un precio simbólico de 1,20 €. Y tanto en el curso con Nieves como en el curso de Sergio me ha ayudado muchísimo a sanar, como os decía, esta relación con el dinero, a pensar con una mentalidad de abundancia y no de escasez. Y es verdad que también es muy difícil poder bajarlo a la tierra cuando uno está, no voy a decir luchando, pero cuando uno está viviendo al día a día, cuando uno está contando hasta el último céntimo que tiene para cubrir los gastos fijos, para cubrir alguna excepcionalidad que puede pasar, como me ha pasado a mí, que se me ha roto el ordenador y lo he tenido que cambiar, o que, por ejemplo, coincida que tus 3 hijos necesitan cambiar de talla al mismo tiempo. ¿A dónde voy con todo esto? Voy a deciros que no se trata de cuánto dinero dispongo para emprender, no, sino de las expectativas. ¿Por qué os digo esto? Y vuelvo a repetiros, por favor, esta es mi experiencia. No es un mensaje de cómo lo tenéis que hacer, ni es una verdad absoluta. Es mi experiencia y estoy segura que muchísimas de vosotras no coincidirás conmigo y otras sí. Pero, repito, es mi experiencia. ¿Por qué os digo esto? Porque lo que a mí me sirvió en este tiempo, en estos últimos 3 meses, porque para mí era un gran bloqueo el tema de no tengo X dinero, ¿no? Esto de escuchar, necesitas poder vivir 3 meses sin ganar dinero para poder emprender. Para mí eso era un bloqueo, eso era una creencia limitante. Si no tengo dinero, no puedo emprender. Si no tengo ese dinero ahorrado, no puedo emprender. Lo que yo he cambiado en mi mente para superar esa creencia fue, no voy a llegar tan rápido ni voy a poder avanzar de la misma manera que si tuviera ese dinero guardado, pero voy a ir haciendo poquito a poco algunas cosas que sí puedo hacer. ¿Qué es lo que hice? Miré mis números, miré cuánto podía invertir al mes en este emprendimiento. Lancé mi podcast, lo hago todo yo, casero, pero el hosting es una herramienta fundamental a la hora de lanzar un podcast y es de pago, por lo cual ese es un gasto fijo que yo tengo para mi emprendimiento. Y así he ido separando poquito a poco dónde puedo invertir el dinero y cuáles son las inversiones mínimas que yo necesito ahora mismo para mi emprendimiento. Esto quiere decir que no hace falta contratar un profesional, que no hace falta la ayuda de un profesional, para nada. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que bajo mi experiencia yo me he tomado el tiempo de analizar mi emprendimiento, ver qué es lo que necesita y dónde puedo invertir el dinero que dispongo. Y esto es igual que si dispones de 60 euros, como te he contado que es mi caso, o de si tienes 1000, porque siempre va a haber cosas que vas a querer para tu emprendimiento. Siempre va a haber profesionales que te van a poder ayudar con un montón de cosas que necesita un emprendimiento. Yo creo que la cuestión es analizar, conocer muy bien tus negocios, conocer muy bien cuál es el objetivo a corto, medio y largo plazo que tienes para entonces ver dónde invertir el dinero en cada momento. Esto tampoco quiere decir que no puedas empezar. Quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es ver qué objetivos tenemos. Y en mi caso particular no dispongo de 1000, 2000 euros para invertir en mi negocio, pues yo sé que mi crecimiento o el avance de mi negocio va a ir mucho más poco a poco, va a ir más paulatino, voy a tener que crecer de una forma más orgánica, voy a tener que trabajar
mucho para que ese crecimiento se sostenga, y esto es verdad que con la ayuda de un profesional lo podría hacer mucho más rápido y podría tener resultados más efectivos. En este momento tengo mi máximo de inversión ocupado en formación y en gastos fijos, por lo cual es una decisión que yo he tomado a conciencia para mi emprendimiento. ¿Por qué os cuento esto? Para que no os desaniméis, para que las que estáis empezando o que veis que con esto del coronavirus tenéis que darle la vuelta a vuestros negocios y no sabéis por dónde empezar, que el dinero no os limite. Analizar vuestro negocio, mirar qué objetivo tenéis, con qué herramientas contáis vosotras mismas, hasta dónde podéis llegar y a partir de ahí diseñar un plan para ver dónde podemos invertir ese dinero de forma eficiente para nuestro emprendimiento. Bueno, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta charla. A lo mejor me ha enredado un poco, no lo sé. Yo quería hacer un episodio en el que os pudiera contar mi experiencia, que os pudiera contar lo que he aprendido a lo largo de estos años. Os quería transmitir este mensaje de cómo para mí emprender va mucho más allá de los negocios y de que es una actitud frente a la vida. A mí eso me ayuda día a día, me ayuda a conectar, y si hay algo que no voy a recomendar ningún libro porque ya lo hice para San Jordi y lo acabo de hacer con el libro que a mí me cambió la vida 100% porque me despertó, sin ser un libro de emprendimiento. Libros de emprendimiento hay muchísimos y de verdad lo tenéis en cada episodio de recomendación de al menos 2 libros, y la semana próxima va a salir un post especial de lectura emprendedora en el que vamos a ir recopilando todos los libros que nos van recomendando las mujeres que pasan por aquí. Pero lo que os quiero decir es, no perdáis la ilusión. Si hay algo en lo que yo os recomendaría empezar, ¿por dónde empezar? Por conoceros vosotras. A mí el coaching me pareció un descubrimiento increíble, me está ayudando muchísimo en mi vida, para mi familia, para mi negocio y para mí misma. Ha sido un antes y un después. Cambia completamente mi perspectiva de emprendimiento pasar por toda esta experiencia de autoconocimiento, de desarrollo personal, de conectar conmigo y con mi esencia. Así que hasta aquí llegué. Ahora se me acaba de venir a la mente que había un montón de cosas más que os quería contar. Lo dejaré para otro episodio o quizás para algún vídeo de IGTV. Muchas gracias por acompañarme si llegaste hasta el final. Muchísimas gracias por escucharme y espero leer tus comentarios y que me cuentes tu historia, o si necesitas hablar con alguien porque estás en ese punto de emprender en el que te sientes sola, en el que no sabes cómo avanzar. Escríbeme un mensaje y podemos tomar un café virtual y puedo escucharte, puedo acompañarte. Así que de verdad, muchas gracias, que paséis un hermoso día.